lugar y quiénes son las personas que podrían participar en esto. Así que vamos a darle la bienvenida al señor primeramente Lou Canfield. Muy buenas tardes, bienvenido, quien es gerente del Centro de Desarrollo, pues eso en eso. A ambos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Welcome to the show. Gracias por la oportunidad. Sí. Me llamo Lou. Muy buenas tardes, de verdad es un honor y un placer para mí tenerles aquí en cabina este día, de verdad muchísimas gracias, gracias de todo corazón. Bueno, pues como les mencionaba, vamos a estar hablando acerca de la importancia del censo y también de cómo puede usted mejoras en su hogar y cuán importante es y todas esas cosas, como puede sacar los permisos. Así que si tiene preguntas, por favor llámenos al C16-805-1958 y aquí por supuesto tendremos a ellos dos que son los expertos que nos van a hablar acerca de esto. Pero primeramente vamos a pedirle al señor Lou Canfield que nos hable un poquito acerca de su persona. ¿Quién es Lou Canfield? So a little bit about you. And how long Lou has been working for the city. All right. Well, so my name is Lou Canfield, and I've worked for the city for almost 13 years, I think. Wow. Starting to lose count. Wow. But so I've worked for the city for a while, and always in the development center, which is the permitting and inspection group. So I do administrative work there. And I started as an intern, so people should think about city internships, and it can work out and become a long-term thing. But in connection with the census, I'm the complete count committee liaison. So I've got this dual role right now, and we can get into more of that in a bit. So me llamo Lou y ya tengo 13 años trabajando con la ciudad. 13. Wow. Yo todavía no he cumplido tengo 2 y medio. So él tiene trabajando con la ciudad más que los años que yo tengo. How many years have you been at the city? Oh no, I was just saying that I'm only 12 and a half. All right, well we start around the same time then. Medio año es la diferencia, nada más. 13 años trabajando para la ciudad y no solamente tengo 13 años trabajando para la ciudad, pero he estado dirigiendo uno de los departamentos en la ciudad que tiene que ver con permisos y la licencia que necesitan de construcción y todo eso, pero también durante la temporada del censo yo estoy encargado de dirigir todos los esfuerzos dentro de la ciudad en colaboración con el censo para asegurarnos de que todas las personas son contadas, incluidas en el censo, que vamos a estar hablando de ese tema hoy en día. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenido nuevamente, gracias por estar aquí. Es un honor para mí tenerles a ambos en cabina este día, así que para todas las personas que ya en Facebook, por favor, compartan esta información, es muy importante. También si gusta y tiene preguntas, mándenos un mensaje en inbox y aquí estaremos respondiendo sus preguntas. Pero vamos a empezar esta entrevista haciendo esta pregunta, porque nos quedamos en este tema la última vez que estuvieron aquí, acerca de la pregunta que el gobierno quería agregar, ¿no? En cuanto a hacer esa pregunta, si las personas que iban a participar en el censo eran ciudadanas o no. Háblenos un poquito acerca de eso. So why don't we start with the topic that we ended up last time that you were here, Lou, and is when you came last time, the court was considering adding a question as part of the census. So talk to us about what was the question and what was the outcome of that effort. Yeah, so the Census Bureau had proposed adding a question to the census form asking about respondent citizenship. And so that when we met last, when we were here last, that was being considered by the Supreme Court. And the Supreme Court, in summary, found that the Census Bureau and really the department that it's part of, the Commerce Department, didn't follow the proper procedure to do that kind of thing. And so following that decision, the Census Bureau made the call to drop it. So there will be no citizenship question
on the 2020 census? So, la última vez que estábamos hablando del censo, que estábamos aquí hace ya varias semanas, la Corte, y esta es la Corte, estaba considerando una pregunta para ser parte del formulario del censo, y eso fue requerido o fue pedido del gobierno de que ellos consideren aprobar, poner una pregunta en el formulario, y la pregunta era para preguntar si la persona era ciudadano o no. La última vez que estuvimos aquí, la Corte estaba considerando si iban a aprobar eso o no, y Luno está informando de que de la última vez que estuvimos aquí, la Corte fue por el proceso de revisar si iban a incluir esa pregunta y decidieron no incluir esa pregunta en el formulario, que es algo muy importante, especialmente para nuestra comunidad, la comunidad inmigrante que vive aquí en los Estados Unidos. Es muy importante para los oyentes. Lu nos está informando de que la pregunta que potencialmente iba a ser incluida en el formulario, la Corte Principal decidió no incluir esa pregunta. Cuando usted llene el formulario, no va a tener que responder si usted es ciudadano o no es ciudadano. Algo muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, ¿no? Por nuestra comunidad latina que esa pregunta no va a ser incluida en cuanto a lo del censo. Así que para todas las personas que nos están sintonizando, de verdad, esta es una información muy, pero muy importante para que usted no tenga miedo de hacerse contar en este censo 2020. Señor Lu, por favor, nos podría decir por qué es importante el censo. So let's talk about why why is it so important to complete the census? Yeah, well, the stakes are high in part because it's only once every 10 years. So Wow, there isn't like that's right, a yeah. do-over if the count isn't good and then, you know, people feel differently next year. Like there won't be a do-over. So next time when the next time census, after this is I'm going to be 2030. 28. Yeah. And I'm going to be 28. Yeah, and I'll be 25, so. Algo que Lu nos está recordando, una de las razones por qué es tan importante participar en el censo es porque solamente sucede cada 10 años. So, si usted no participa esta vez, y vamos a hablar del beneficio de ser parte del censo, pero serían 10 años más. So, yo estaba diciendo a ellos que yo voy a tener 28 años en 10 años de ahora, y Lu va a tener 24, me dijo, ¿verdad? So, así que... Yeah, right. Y nuestra I don't think locutora va people a quite tener believe that 14. about us. Qué bueno sería, ¿no? Que en lugar de ir para adelante fuéramos para atrás. Yeah. De verdad es algo muy interesante es saber, ¿no? Que esto se lleva a cabo únicamente una vez cada 10 años. Entonces usted tendría que esperar 10 años más para hacerse contar y eso afectaría en cierta forma, ¿no? So, what's the benefit or the consequence, the benefit of participating and the consequence if you don't participate, Yeah. knowing this every 10 years? Yeah, so the census is required by the Constitution, which mandates that political representation be allocated according to those counts, right? So our share of Yeah. representation in Washington and Lansing depends on getting a complete and accurate count. But then also very important, and for some people even more important, is the funding that gets allocated by population. And we for can some talk really about, critical yeah, services, and- but it's and- both of those things. yeah. It's political Political representation and okay, the, and we're the going to money cover for more. services. Yeah. And we're gonna, so, muy importante, la razón por qué es tan importante es participar en el censo, tiene dos áreas principales, y vamos a hablar más acerca de cada una de ellas, pero una de ellas es la representación al nivel federal, el número de representantes que son seleccionados para representar el estado de Michigan en Washington es basado en la población de todo el estado. So, si el estado pierde en la población cuando he contado esta vez, entonces perderíamos 1, 2, 3 asientos que hoy en día tenemos que representan el estado de Michigan a nivel federal.
con los congresistas. Son muy importantes porque ahí es que se hacen las decisiones. Si no tenemos a alguien de Michigan que es seleccionado de nuestro estado para hablar de nuestras necesidades, cuando sean, entonces perdemos muchas oportunidades. Uno de los beneficios de ser parte del censo es de que si el número de la población del estado de Michigan crece, con ese crecimiento tenemos más asientos que podemos tener a nivel federal cuando seleccionamos congresistas. Muy importante. La otra es dinero que recibimos del gobierno federal cada año para diferentes áreas. Y vamos a hablar de eso. Podemos recibir más dinero si nuestra población ha crecido. Hace 10 años contamos la población, la vamos a contar ahora. Si esta vez ha crecido, podemos tener más representantes a nivel federal, pero también podemos tener más dinero que el estado de Michigan puede recibir. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quiénes deben de participar en el censo, señor Lu? So who should participate in the census? So everybody, every resident. President, or if you live here, or if you hear from visiting family. Yeah, so the question is this the place that you consider home, right? So if someone's on vacation here, then they wouldn't be counted as part of the census. They'd be counted wherever their home is. But people who live here have a right to be counted, and that's not just adults. It's not just citizens. Can you include your pets? So no, it's got as of now only humans are counted. But you see what I mean, like children. Yep. No, Everyone. It's not a form for every person. It's one form per household, And then you can everyone. list the people in that household. But every person who lives there has a right to be counted. So, muy importante, ¿quiénes pueden participar? Le estaba haciendo una pregunta un poco chistosa que le dije, ¿y qué sucede si tiene animales en la casa? ¿Lo podemos contar? Y me dijo que no, solamente las personas. Pero la realidad es que no solamente mamá y papá, pero también pueden contar los niños, su abuelo, su abuela, primo, y la pregunta que le hice es si alguien está visitando aquí cuando está sucediendo el census. Al final del día, si usted considera Michigan, porque estamos hablando del estado de Michigan, pero si usted considera Michigan su hogar, que es donde usted vive, entonces usted debería ser contado y llenar el formulario. Una de las cosas que Luna está diciendo es que un formulario por familia. En su casa, si hay 10 gente, formulario, solamente llena uno y puede listar toda la persona. What about if someone doesn't have their legal status in the U.S.? Should they complete it or not? So they have a right. They have a right to be part of the census. Una de las preguntas que le hizo, que estamos hablando de quién puede participar, es, vamos a suponer si en su familia alguien no tiene papeles y no tiene su documento, si esa persona debería ser contada, y la respuesta es sí. El censo no tiene que ver nada, por eso es que la Corte muy bien decidió no incluir la pregunta de si la persona es ciudadano, porque eso no es de enterarse quién es ciudadano y quién no es ciudadano, pero es solamente de contar cuántas personas viven en ese estado durante ese tiempo donde el censo se está tomando lugar. Y basado en el número de personas, no importa si la persona tiene documentos, si no tiene documentos, si la persona llegó hace un año, llegó hace 3 años, ha estado aquí 30 años, no importa. Si esta es su casa y usted considera esta es su casa, el estado de Michigan, entonces debería llenar el formulario. Porque usted, no importa su estatus, usted puede llenarlo para que sea contado. Muy bien, muchísimas gracias. Nos preguntan por aquí, ¿y dónde podría encontrar el formulario? So we're getting question, where can we find the form to participate in the census? Sure. So it won't be available until next March. So even though we're talking about this now and wanting to inform people and encourage them to participate,
The actual filling out of the form won't happen until next spring. And this is the first census where people will be able to do that online. So what we're expecting is that the Census Bureau is going to mail some kind of prompt with a code for each address You can go to each residential address. So they're not going to John Doe, they're going to mail it to 1234 Main Street, Okay. and then whoever happens to live there at the time fills it out. The Census Bureau doesn't know who lives there. So this prompt will go out, people will have an opportunity to go online and fill it out, and if a certain amount of time passes, they'll get a reminder, and if a certain amount of time passes, they'll get the paper form. So if somebody doesn't want to do it I see. online, they would be able to do it through the paper. And they can do it in And English also, or they'll be Spanish. able to do it, well, the form is available in English and Spanish. People also will have the option to call a number, so they can actually complete the census by phone. Oh. And there are many more languages. I think Oh. there's something like 20 languages where, you know, a person can call and they can just do it over the phone. So, para la persona que preguntó dónde está la forma, cómo va a estar disponible, la forma, aunque estamos hablando del censo hoy en día, porque es tan importante, la forma va a estar disponible en marzo de 2020. del 2020. So, el año que viene, en marzo. Aunque estamos hablando del censo ahora, la forma va a estar disponible en marzo. Y una de las cosas que uno está recordando es de que al principio el censo va a enviar una tarjeta y acuérdense, no es enviada basada en quién vive en la casa, es por dirección. So, yo voy a recibir unas donde yo vivo, en mi casa, y tu hogar va a recibir una y tiene la opción de llenar la forma a través del internet. No tiene ni que llenarla, la puede llenar a través del internet. También tiene la opción de llamar a un número y llenarla y hablar y llenar la forma hablando. No tiene ni que escribirlo. Pero también va a tener la opción de que si usted quiere llenar la forma físicamente, que la forma se le va a enviar a su hogar. So, van a haber 3 oportunidades en el proceso. La puede llenar a través del internet, puede llamar un número o la forma se le puede enviar a su hogar y usted puede llenarla. ¿Cuál sería ese número de teléfono? Do we know the number that people, or that will be announced? Well, I don't have the number. It should be in that Yeah. prompt that gets mailed out, you know. So, cuando how reciban you can do it. cuando reciban la tarjeta en marzo, ahí va a haber un número donde pueden llamar. Muy bien, muchísimas tenemos gracias. Tenemos muchísimas personas que están conectadas, de verdad, muchísimas gracias a las personas que ya han compartido, que están haciendo sus preguntas y también están comentando. Tenemos un saludo muy especial para Angélica Velázquez, que nos dice, así es de suma importancia que nuestra comunidad se haga contar con la confianza y se hagan contar nuevamente. Sientan esa confianza, por supuesto, de hacerse contar y pues no estar preocupados, ¿no? O con miedo, o con temor de que esta información la van a utilizar para otras cosas. Entonces, en este caso, para usarlas en su contra, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ella, de verdad, por ese comentario tan lindo que puso. Otra pregunta que tenemos por aquí para cada uno de ustedes este día es, ¿qué tipo de decisiones se toman basadas en el censo, señor Lu? So, what kind of decisions are made based on the census? Yeah, so the government makes decisions, but a lot of other parties make decisions too, based on population and then information about the population. So the sort of decisions the government makes are how to allocate dollars. So there's about $680 billion nationwide of federal funds that get allocated to state and local governments based on the population. So that's a lot of money, and it's for things like schools, healthcare services, assistance for families, nutrition, all those kinds of things. So, una de las cosas, There's more. I'll get to more. Y hay una de las áreas, por la razón porque es tan importante llenar el census, una de las decisiones que se hacen es, cada año el gobierno federal tiene aproximadamente unos 675 billones, con B, billones de dólares. Con B y B Con grande. B y B grande. Cada año, 675 billones de dólares cada año para distribuir en todos los estados. ¿Okay? Ese dinero es específicamente para ayudar con escuela, transportación, educación, nutrición,
asistencia a familias que no tienen suficiente dinero. Si el número total de nosotros cambia, donde baja esta vez con el censo, entonces recibiríamos menos dinero. Otro estado donde sube recibiría más dinero. Por eso es que es muy importante que todos nosotros, su niño, si podría poner el gatico ahí, pon el gatico. And did you say the per person amount? Did you say a per person amount? I thought that you could put, if you have a kitten, just put a kitten. No, don't do that. Don't put the cat, okay? Estamos jugando con los animales, pero la idea es que ponga a todos sus niños, ponga toda su familia, porque 675 billones de dólares cada año que el gobierno federal envía a todos los estados para diferentes servicios, que en verdad los servicios son utilizados por nuestra comunidad. Muy importante que uno de ustedes, cuando llegue esa tarjeta, cuando llegue el formulario, que lo llenen, incluyan a todas las personas para que seamos contados y así poder recibir más dinero del gobierno federal. And it works out to $1,800 per person per year for all those kinds of services. So it's a big impact per person, and we only do it once every 10 years. So $18,000 per person for all those services. 1,800 or 18,000? Well, 1,800 for 1 year, but remember, we only do it once every 10 years. Yeah, so if it's you don't 18,000. if you don't do Or it, if you have the a family of 10, it's consequences are 18,000 for over, that family. Yeah. over 10 years. So, I also want to emphasize, this isn't, the city is involved in this because it's important for the community. That money doesn't all flow to the city of Grand Rapids. A lot of but it it flows to the state. Well, Yes. some of it flows to the state, but then it flows direct from there to health clinics, to schools, to lots of other services. So when the city is involved in this, it's not us saying the city is going to get all this money. This is for hundreds of Y organizations es all over. muy buen punto de que Lu nos está recordando de que, aunque estamos hablando de que 675 billones que es distribuido en todo el estado, la ciudad no recibe mucho de ese dinero, pero muchas organizaciones en nuestra ciudad la reciben. Clínica que proveen servicio, organizaciones que proveen servicio a personas que no tienen suficiente dinero para la renta, para la comida. Todas las organizaciones en nuestra ciudad reciben dinero basado en la población que vive en nuestra comunidad. Por eso es que es muy importante. No estamos aquí hablando porque la ciudad va a recibir mucho dinero. Es todos nosotros, todas las organizaciones que proveen ese tipo de servicios reciben más dinero. De una u otra forma, si no se hace contar, si no nos hacemos contar todos, ¿verdad? Todo el estado se vería afectado en este caso. Así que nos dice por aquí Angelita Velázquez, nos dice, se tiene que dar la confianza a nuestros residentes para que participen. Tony Moreno desde Halland nos dice información, muchísimas gracias. Así que... Muy buen punto. A lot of comments on Facebook related to the topic. One of them is that we got to do I don't want to say a better job, but we have to do a really good job in creating a high level of trust in the community so they can participate, because this is significant. Yeah. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí hoy, aunque sabemos de que no va a suceder hasta marzo del año que viene, pero queremos empezar a tener la conversación hoy, temprano, para así que la comunidad empiece a oír lo que es, qué significa, cuáles son los beneficios y cuáles serían las consecuencias si no participamos en el censo esta vez. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y quién es responsable por el censo, señor Lu? So who is responsible for the census? Well, the Census Bureau is a federal government agency, and they are the ones who are responsible to gather the information and compile it and get it right, get the statistics right. But what they are as local governments, and they're also relying on local nonprofits, neighborhood associations, others, is to be part of this thing called a complete count committee. So the city set up a complete count committee that has roughly 70 individuals who represent lots of different organizations that work with a broad cross-section of the community.
And so those people are engaged in getting the word out and trying to build trust. So Census Bureau is responsible for it, but they rely on us to inform the community and motivate the community to participate. Al final del día, la organización del Census es la que es responsable de hacer esto cada 10 años y esa unidad está debajo del Departamento de Comercio a nivel federal. Lo que ellos han hecho es que han creado en cada las ciudades, tienen 70 líderes en todas las ciudades para que ayuden con la conversación a nivel local de cómo, para proveer, como dijo la persona que estaba escuchando, para proveer a cada comunidad la oportunidad de entender lo que es, lo que significa y los beneficios de ser parte de esta oportunidad que solamente sucede cada 10 años. Así es, muchísimas gracias. Y sí, ¿no? Es sumamente importante recalcar y pues recordar a las personas que únicamente se lleva a cabo una vez cada 10 años. Nos preguntan por aquí, ¿por qué cada 10 años? ¿Por qué no lo hacen más seguido? Do you know, Lou, why every 10 years instead of once a year? I suspect it's just because it's a lot of work. It takes a lot of work. Yeah. The Census Bureau hires hundreds of thousands of people. I think they're hiring between 300,000 and 400,000 people just to do this. Just to do this, and it's something that then is a small but a burden on everybody in terms of we all have to fill this thing out. So we do it once every 10 years instead of every year. Bueno, el census me estaba diciendo Lou de que ellos emplean más de 300,000 personas para ayudar, porque es tanto trabajo hacerlo, y es una de las razones por la cual el censo lo hace cada 10 años, así ellos pueden colectar toda la información, de poder distribuirla después que la colectan y la revisan, y eso es un trabajo bien largo, y al final del día es información que después es utilizada para distribuir ese dinero que suceda cada año a nivel federal, y eso es una de las razones en la cual la hacen cada 10 años en vez de cada año. Muchísimas gracias por la respuesta. Para la persona que nos estaba preguntando, ahí está, esa es la razón. Requiere mucho trabajo y también tiempo, y también pues nos comentaban, ¿verdad?, aquí el señor Tomás Montt, que ellos pues tienen que, reclutan muchísimos trabajadores para que esto se pueda llevar a cabo. Vamos a ver por aquí, ¿en qué se beneficia la comunidad en el censo? So, can we talk about the specific of how the community benefit from the census? Sure. And let's put we talk kind of in general, but Yeah. here we can have some specific. Right. So I mentioned that $1,800 a year, $18,000 over a decade. But if we focus on like per year, of that $1,800, about 1,000 of it goes to a whole range of healthcare services. About 260 goes for nutritional programs, 180 for education, 120 for roads and different types of transportation, 100 for family assistance. So it's all these kinds of programs that help people in our community, particularly those who need help. It's going to those kinds of things. It's not going to, it's not going to the government. Yeah. It's going to all these services. So, para que tengan una idea, por cada persona que llena el censo, no estamos hablando por cada familia, por cada persona. So, si usted en su hogar hay 10 personas, entre mamá y papá y los niños, por cada persona que llena el formulario, que está en la lista del formulario, el gobierno federal provee $1,800 para esa comunidad, por cada persona. So, si en su hogar hay 10 personas, son $18,000. $18,000 que su hogar, 10 personas, si todos lo llenan, de que la comunidad va a recibir cada año. Si en su hogar solamente hay una persona, $1,800 cada año, y en los próximos 10 años, $18,000, de que una persona, porque acuérdense, cada 10 años, son 1,800 por 10 años, son $18,000.
So, el impacto bien significante para cada comunidad. Y para que tengan una idea de cómo he utilizado, de los 1.800 cada año que he enviado a esa comunidad, a $1,018 son enviadas al área de hospitales para ayudar en la área de ayuda donde la persona no tiene suficiente dinero, necesita asistencia en la área de $264 va en la área de nutrición, si la persona necesita ayuda para nutrición. La área de educación recibe $183 de esos 1.800 cada año. Y tenemos una lista bien larga que no voy a leer todo, pero para que es muy importante porque cada dólar de ese $1,800 por persona va a una área específica. Ayudar con calle, familia, asistencia a familia, asistencia de las viviendas, ayudar para negocios pequeños. Todo ese dinero es distribuido, por cada persona es $1,800 ese año distribuido en todas esas áreas. Por eso es tan importante porque quizás usted no necesita ayuda en la área de nutrición, porque usted tiene suficiente dinero para eso, pero quizás necesita ayuda como negocio pequeño. O si usted necesita ayuda en la área de la vivienda. So, es muy importante de que llene el censo, porque cada persona que llena el censo son $1,800 anual que nuestra comunidad recibiría para todo este tipo de servicio. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tan seguro es participar en el censo, señor Lu? How secure is participating in the census? It's secure because the census is protected by the most stringent privacy laws and policies that you find in government. So like, it would be a very serious violation for any person to violate the privacy of the census. And by that I mean any census employee who did something with census information that's not about the census would be subject to fines and prison time. So the government takes it very seriously because that's what's needed to ensure that it's accurate. And we've met some of the Census Bureau employees who actually do this kind of work. So people who are involved in building partnerships with local governments, people who supervise the people who go out and take the census, and they take it very seriously. Like, this is their job, this is their mission. They want it to be accurate and safe. So the people who are actually doing the work take all of those privacy protections very seriously. Una de la razón por qué es tan segura es porque todo el trabajo del censo está protegido a través de regulaciones federales y cada empleado que trabaja para el censo durante este proceso tiene que seguir cada una de esas reglas federales. Y si cualquier persona no las sigue, hay consecuencias muy severas de que la persona puede recibir. Entonces sabemos de que usted participando en el censo no debe tener ningún problema o estar preocupado, porque al final del día cada persona que está trabajando a través del censo, esa persona tienen que seguir todas esas reglas que tenemos a nivel federal para proteger a cada persona que llena el formulario. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y quiénes son las personas que miran las respuestas del censo? So who reviews the data once people complete the information? So they are Census Bureau employees only, and they're people who have a need to access the data. And if it's somebody who only is working on statistics, they see the information in a way where it's the individual identity has been removed. You know what I mean? So the people who see it are Census Bureau employees, and they only see information that they need to see. Es muy importante para el oyente que sepa que cuando toda esta información es colectada, los empleados que se han encargado de empezar a revisar la información, cuando ellos toman esa información, no viene asociada con nombre,
no está asociada de esta información es de Pedro o de Ramón o de Esperanza. Información en general de esa comunidad y quiénes viven, qué tanta persona vive en esa comunidad. Son muy importante de que sepan de cuando la información es revisada es en una forma general, donde no es basada específicamente en nombres de personas que han llenado el censo. Algo muy importante que me da a mí también me ayuda a estar más confortable porque yo voy a tener la información no solamente mía, pero de mis niños y de mi familia. Eso es muy importante de que cuando es revisada en una forma general, no en algo específico. Muchísimas gracias. ¿Qué protección hay en el lugar? How protected is the place where the work takes place? Yeah, so we talked about the legal protections, Yeah. so those are in place. I mentioned that this is going to be an online census, so the Census Bureau, and they have some partners who are experts in digital security, so they have a very strong online security setup. And then, as I mentioned, the Census Bureau employees, they take the security and privacy of this very seriously. It's their job, Yeah. it's what they're passionate about. No solamente las reglas federales guían cómo los empleados tienen que conducir y todo, pero estaba leyendo de que también tienen que hacer un juramento. They gotta take an oath. They do. Yeah. Tienen que jurar de que van a proteger, hacer el trabajo en la forma de que la regla indica. Y si alguien no la sigue, entonces el problema es bien grande porque ya la persona ha jurado que va a seguir la regla en la forma que específicamente indica que debe trabajar. Para las personas que están escuchando, el sistema ha sido creado en una forma donde cuando la información es revisada, no es específica, que dice que es, yo o Pedro, pero es algo en general, y también está protegida en la forma en la cual las personas tienen que jurar que van a seguir todas las reglas, y cuando la persona jura es algo legal, que si la persona no lo hace, ahí tienen problemas legales. Muy importante en la forma que el sistema ha sido creado. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué pueden hacer las personas para promover y completar y hacerse contar en este censo del año 2020? So how can people get involved? Yeah. So if they can help get the word out to their friends and neighbors, that's very helpful. So like we're doing this interview today, Yeah. and I understand it's going to be recorded. It'll be available for replay. Share that because I think we've covered a lot of good information today. Just make it a topic of conversation with people who might not be as familiar with it. Muy importante, si usted está escuchando el programa, está en la página de Facebook de la radio, la Mejor. Dele un like ahí y envíele a todos sus amigos, amigas, para que ellos puedan ver el programa hoy en día. Así ellos pueden estar enterados de quizás tienen las mismas preguntas. Y cuando ustedes estén hablando con amigos, recuerden que pueden ir a la página de Facebook de la radio y ahí está este programa, si ellos tienen más preguntas, y así pueden estar enterada de lo que significa y cómo pueden participar y la importancia de ser parte del censo, muy importante. Yeah. People who census can also apply. So I mentioned that they're hiring between 300,000 and 400,000 people. They've hired some of them, but they're and my understanding is they're part-time and they're flexible, so it doesn't have to be like a person's only job. Yeah. They could add it on to what they're doing now. So, si quiere trabajar, tenemos dinero. Bueno, nosotros no tenemos nada. El gobierno federal lo tiene. Pero si quiere trabajar, necesitamos personas de todos los vecindarios que puedan trabajar, ser parte de ayudarnos a ir casa por casa para que los formularios sean llenados, para recolectar la información. Son muy importantes. Si quiere trabajar, le voy a dar la dirección, tiene que ir a la página, tiene un teléfono. El teléfono es el 1-855 job
2020, pero ya tengo que buscar la palabra job, you know the number for job. No, let's find it. Okay. Let's see who can find it Let's first. see. So, ¿Para cuándo podrían aplicar las Yeah. personas ya? ¿Podrían empezar a aplicar desde ya para trabajar? 562. 560. ¿Ya encontraron el número? Sí, Ahí. sí, sí. So, el teléfono es el 1-855-562-2020. So, 1-855-562-2020. Pueden llamar a ese número. El teléfono pueden hablar en español o en inglés cuando llamen. O pueden ir a la página del Censo y es www.2020census.gov/jobs. Muy bien, muchísimas gracias. Y quizá la puede poner en tu página de Facebook para que la persona pueda ir, pero pueden ir a la página del Census, específicamente donde pueden buscar donde está un trabajo disponible, pueden llenar la aplicación o pueden llamar al número 1-855-562-2020. Muchísimas gracias. Nos pregunta una persona cuáles son los requisitos para aplicar para trabajar para lo del censo. Do you know the requirement to apply? Got to be a U.S. citizen, just as a Yeah, federal job. an adult, a U.S. citizen. 18. Yeah, they'll do, they're going to do some kind of background Yeah, check and yeah. interview process. So, porque es un trabajo federal, tiene que ser ciudadano en general y tiene que tener, creo que es 18 años de edad. No tenemos toda la criteria de que debes, pero el trabajo es tiempo part-time, pero también tienen trabajo full-time. Pero pueden ir a la página para aprender más acerca de los requerimientos para trabajar. Pero si usted quiere tener un trabajo que va a durar lo más probable un año, y puede tener dinero extra porque puede ser un trabajo tiempo part-time, no Parcial. Sí, y entonces puede llamar Ok. o puede ir a la página. Perfecto, ahí está la respuesta para la persona que nos estaba preguntando. De verdad, muchísimas gracias por estar enviando sus preguntas y estar comentando a toda la gente linda y hermosa que está conectada. En estos momentos en Facebook, pues estamos hablando acerca de la importancia de hacernos contar en este censo del 2020, ya que se lleva a cabo únicamente una vez cada 10 años. Así que esta es la oportunidad para que usted y todos los que viven en su hogar se hagan contar, para que, por supuesto, el estado de Michigan se beneficie y, pues, de lo contrario, también se vería afectado de alguna forma. Así que vamos a pasar al próximo tema que traemos este día o que nos traen aquí, por supuesto, el señor Lu y el señor Tom Almonte de la ciudad de Grand Rapids, que es en cuanto a cómo, a las mejoras. Háblenos acerca sobre cómo mejorar nuestro hogar, cuáles son los requisitos que se necesitan, dónde podrían agarrar los permisos para hacer este tipo de proyectos. So how can we improve our home? Where should we go if we need a permit? So talk to us a little bit about that topic. All right. So people often ask who can apply for permits. So homeowners can apply for permits when they live there. And rental property owners, in general, need to hire a licensed contractor. So there are a few exceptions, like if a rental property owner wants to be the person to they can do it, but they can't apply for things like electrical, mechanical, plumbing. So there's a general rule: if it's your home and you live there, you can do pretty much Whatever you want, anything. if you qualify but you to do still it. need But a it has to permit. follow- But you still need a permit, And it has to if be that's inspected, required. and- Yeah. okay. If it's not your home where you live, You gotta you might hire have to hire. someone. You probably have to hire somebody else. Okay, so algo que le iba a preguntar, pero él dio la respuesta de una vez, es de que si es su hogar, si es su casa, usted tiene el derecho de hacer todo lo trabajo, no importa. Quiere cambiarle el techo, quiere hacer cambio dentro del hogar, quiere ponerle un nuevo, I don't know, pues quiere poner una piscina, no importa lo que quiera poner en su casa, usted puede hacerlo si es su hogar. La diferencia es de que tiene que pedir un permiso, y entonces el permiso requiere de que el trabajo sea inspeccionado para asegurarse que lo hizo de una forma correcta. So, en verdad, si es su hogar, usted no tiene que emplear ninguna compañía, usted puede hacerlo, pero tiene que pedir un permiso y hacerlo correcto para cuando sea inspeccionado que pase la inspección. La diferencia de que si usted está rentando
y no es su hogar, usted no puede trabajar en una casa que está rentando, tiene que emplear a un contratista para que lo haga. Algo que en verdad yo no sabía, pero una buena información para los oyentes. Si es su hogar, usted prácticamente puede hacer todo lo que quiera en su hogar. Lo único que necesita es permiso, y el permiso requiere que sea inspeccionado para asegurarse de que lo ha hecho de una forma correcta. Well, and we encourage people, if they're not sure, like, is a permit needed for this, or can I obtain the permit myself? Call the city. If you call 311, they can either answer the question, or they can route it to us, and somebody in our office can answer the question. But it's a lot easier if you know up front versus, you know, doing it, and then somebody sees that, you know, you should have had a permit, but you didn't, Yeah. and then it's a lot more complicated. So we're very accessible. If somebody wants to know, they can call us first, and we'll provide a straight answer. Muy importante para los oyentes, Luno está recordando de que si usted no sabe si necesita un permiso, llame al 311 y diga, yo estoy pensando construir un nuevo cuarto en mi casa, yo necesito un permiso, entonces ellos le pueden dejar saber sí o no, y basado en eso entonces puede empezar el proceso de aplicar para el permiso. Pero muy importante de que llame si no sabe, porque si usted empieza el proyecto y alguien llama a la ciudad y se queja de que usted está haciendo sin permiso, puede ser su vecino o alguien, y la ciudad viene, le puede causar mucho problema. Por eso es que es muy importante de que si usted no sabe si necesita un permiso, llame, y nosotros podemos guiarle. Llame al 311 y podemos guiarle de cómo, si necesita un permiso y qué debe de hacer. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuándo es requerido un permiso de construcción? So when do you need to have a permit? Like, throw a few things out there. What if Yeah. I'm putting a deck? You need a permit. What? You need one. Come see us. Okay. Se está poniendo, yeah. se está poniendo un de madera, un deck, no sé cómo, pero es prácticamente en la parte de atrás de su casa. Se está poniendo un patio de madera, necesita un permiso. Y estos son los de madera que están en la parte de atrás de la casa. Si está construyendo uno de esos, necesita tener un permiso. Muy bien, muchísimas gracias. Una persona nos pregunta por aquí, hace un tiempo atrás instalé una alarma de seguridad en mi hogar porque tuve un problema de unas personas que se metieron a robar a nuestro hogar. Entonces nos vimos obligados a poner una alarma en nuestra casa, nos dice por aquí. Pero desafortunadamente, digo desafortunadamente porque hace unos días apagué la alarma muy tarde y pues llegó la policía, el departamento de policía, y pues me dijeron que tengo que sacar un permiso. ¿Eso es verdad? ¿Cuánto cuesta ese permiso? Nos preguntan. So someone had an incident where they have an alarm in their home. There's monitor, and the alarm went off. They didn't shut it off with enough time, and the fire department and the police department show up. And they inform the homeowner that they need to have a permit. Mm-hmm. Is that correct? So there are different types of permits, and our office administers the type that have to do with actual construction. But there are other types of permits that other departments administer, including the fire department, that are outside of the scope of my knowledge. So that's probably one where they need to ask, you know, the fire department or the police department. Now, if they're installing a new alarm and rewiring, they'd need, you know, the person they hire to do it would probably need an electrical permit. But this might be something else that's specific to public safety. En la forma de construcción no lo necesita, pero muy importante sepan de si es algo que tiene que ver con como un sistema de alarma que automáticamente llama a la policía o los bomberos. Ellos requieren de que su alarma sea registrada, si ellos saben de que usted tiene una alarma, y cuando suceda lo que le sucedió a usted, de que ellos sepan si deben de llamar a alguien antes de salir, si tienen que salir. Es muy importante de que sigan las reglas. Pueden llamar al 311 si usted tiene una alarma. Hay alarmas que no llaman a nadie, que solamente suenan y es solamente para ahuyentar a la persona que está robando.
pero hay en el cual llaman a la policía y a los bomberos. Y la que tiene este hogar es una de esas, o sí debe de llamarla, conectarse con el departamento de los bomberos, puede llamar al 311 y seguir los pasos que ellos requieren. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está la respuesta para la persona que nos estaba preguntando. Cuéntenos un poquito qué se necesita para aplicar para obtener un permiso. So in general, what do you need if you apply for a permit? So there's an application, and all of our permits can be applied for online if someone wants to do that. And if they don't, they can come into the counter, you know. So a good reason to come into the counter would be, I've never done this before. Or, you know, I don't do a lot of online work. So then come see us. You don't have to do it online, but it's available as an option. So, todas las aplicaciones para permisos están disponibles a través de la página de la ciudad. La puede llenar desde su casa. Y cada aplicación requiere diferente información de su hogar, si es basada en la dirección de su hogar. Pero una de las cosas que uno está recordando es de que si usted no lo ha hecho anteriormente, pásese por la oficina y le ayudamos. Podemos ahí ayudarle a llenar la aplicación, responder cualquier pregunta que tenga y así puede terminar el proceso sin ningún problema. Yeah, there's also almost always a fee. That's going to cover the processing and up to a certain number In general, of the fee inspections. is what? Well, they vary quite widely because we're dealing with everything from building a new house, you know, and the fees there are hundreds of dollars, to like if somebody is just putting on a roof, like $60, you know. So it varies quite widely, and it's because the work involved on our end is quite different in terms of a roof. Hopefully we just have to go inspect it at the end and say it looks good. With a house, we need to look at it at all these stages: the foundation, the framing, the you know, stuff that goes in the walls, the wiring and all that, the final. So with a house, we're probably going to be out there 10 times. So, y una de las cosas que Lula quiere recordar a los oyentes es de que tiene que llenar la aplicación, pero también todos los permisos tienen un costo. Y en general el costo es el tiempo que dura para que se pueda revisar la aplicación, y también incluye el tiempo de la inspección. Y cada trabajo es diferente. Si Lula estaba recordando, si usted va a poner el techo a su hogar, el costo del permiso son solamente $60. Y eso es porque solamente requiere de que ellos vayan una vez al final del trabajo a inspeccionarlo. Pero si está construyendo un hogar, su casa, una casa nueva, entonces el costo es más elevado porque necesitan inspecciones a diferentes niveles del proyecto. So depende del tipo de proyecto que es. And we're always happy to explain how this fee was calculated. So if somebody wants to know how did you get to this, it's a formula. It's not like somebody just says, oh, this sounds like a lot of work, and they charge more. So we Y can si la always gente explain quiere the fee. entender cómo el costo fue creado, basado en ese tipo de aplicación, ellos lo pueden explicar para que la persona entiendan cómo fue creado y por qué son $60 y no $50. Yeah. If someone applies online or in person and they're actually building something, so like imagine they're putting on a new room, or they're building new walls inside an existing room, or they're putting on a deck or something, we need plans. So we need a drawing showing how this is going to be built. It needs to have dimensions on it, because the whole idea is we want to provide an opinion up front that it's going to meet code. So if somebody comes in and they just say, I want to remodel my basement. Well, there's certain requirements for that, and if we don't see what you're doing, the inspector might go out, you know, a month later, you've done all this work, and then all this stuff has to be changed around. So we ask for plans, we require plans so that you get started on the right track. But what that means is some thought needs to be put in before coming to our office in terms of what do you want to do. Yeah. And if someone applies online, it can be an electronic drawing, or it can be a scan in PDF form, and then that
part of the process where it just gets uploaded. Y la aplicación en general también requieren de que la persona incluya, dependiendo del trabajo, que es algo que es más profesional o puede ser algo de que usted toma una hoja y pone cómo el trabajo se va a hacer, pero en general la aplicación requiere de que tenga un dibujo de dónde se va a hacer el trabajo, en qué áreas va a hacer los cambios. Así ellos tienen una idea de cuál es el área que va a cambiar, cómo va a ser cambiada. Y dependiendo del proyecto, si es una nueva casa es algo más profesional, si es prácticamente poniendo una puerta, algo sencillo, es algo más sencillo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo se obtiene o se puede pedir un inspector? So if someone wants to ask for someone to come and inspect something, I'm assuming that first they got to complete the application. We don't go in. Right, right. So if someone calls in for an inspection, the first question is going to be, well, what's your address or permit number? And if there isn't a permit, then that person's going to say, well, come see us first, and we'll go through that process. En assigna. So el inspector es asignado o es parte del proyecto después que la persona aplica el permiso. So la persona aplica para el permiso. Cuando recibe el permiso, entonces hay un inspector que trabaja con esa persona como parte del proyecto. Muy bien, muchísimas gracias para toda la gente que está conectada, de verdad. Esto ha sido una información sumamente importante, ¿no? Hemos estado hablando en cuanto a la importancia del censo y hacerse contar para el año 2020 y también de cómo usted puede pasar la voz, avisarle a su vecina, a su vecino que ya el censo se aproxima el próximo año y también de la importancia de cómo usted puede obtener los permisos o cuáles son los requisitos si quiere hacer algún cambio en su hogar. Así que si usted tiene preguntas, pues todavía puede enviar sus preguntas por medio de inbox o hacerlas aquí, ya que estamos en vivo en Facebook o llamarnos al 616-805-1958. Vamos a preguntarle al señor Lu si él tiene algo más que le gustaría informar a la comunidad latina en cuanto al tema que hemos estado, o de hecho a los dos temas que hemos estado hablando este día. Anything else to close the program that you want to add, whether it's related to the census or related to the permit? I think just that hopefully people will consider government as a career. You know, you and I have been working in government for 12, 13 years. And I find something interesting happening every day. So I think it's important to encourage people in the audience and their children to think about like what it means to serve the community working for government. It can be very rewarding. Una de las cosas que Luke quiere recordar a la comunidad es de que si están, algo de que consideren es aplicar y trabajar para el gobierno local. Tenemos muchas posiciones siempre que están disponibles, presentada y sea parte de las soluciones que estamos tratando de encontrar para mejorar los servicios que proveemos. Son muy importantes, si están escuchando y quieren, están buscando empleo, de que apliquen con el gobierno local de la ciudad de Grand Rapids. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que les gustaría agregar antes de terminar con esta entrevista? Anything else? That's it. No? Thank you. Gracias. No, de nada, ha sido un placer enorme tenerles aquí al señor Tom Almonte, quien es gerente director de la ciudad de Grand Rapids, y también a Lou Kenfield, que también es gerente del Centro de Desarrollo. Y por supuesto, hemos tenido una plática súper amena a todas las personas que pues hicieron sus preguntas. De verdad, muchísimas gracias, y a las personas que han compartido este video, mil gracias. A nuestra querida Angie, que está detrás de cámaras, también mil gracias. Y vamos a continuar con más música cuando son las 2:13, pero antes nos vamos al comercial. Platica con la ciudad.